Miren esa cosa asquerosa. Que alguien llame a seguridad antes de que se ponga a mendigar las sobras de nuestra mesa. Las tres jóvenes de abrigos de diseñador se rieron, burlándose del hombre andrajoso que estaba parado en silencio afuera del restaurante más exclusivo de Chicago. Ellas veían a un mendigo sin un centavo, sucio y despreciable, alguien de quien burlarse camino al brunch. Lo que no sabían, lo que nadie en esa calle sabía, era que el hombre del abrigo roto era Adrien Cain, de 37 años, el jefe criminal más temido de la ciudad. Un hombre cuya fortuna hubiera podido comprar todo ese restaurante, y a todos los que se reían dentro de él. Adrien era dueño de la mitad de Chicago. Su nombre hacía que hombres poderosos bajaran la mirada. Y sin embargo, ahí estaba, vestido de harapos por decisión propia. Porque cada mujer que alguna vez le había sonreído, primero le había preguntado lo mismo. ¿Qué edificios tienes? ¿Qué islas? ¿Qué diamantes? El dinero primero. Al hombre, nunca. Por eso se había quitado el reloj, el traje, el poder y había salido a las calles como un don nadie, solo para saber si un alma en este mundo podría amar al hombre que había detrás del dinero. No esperaba mucho. Y definitivamente no esperaba lo que pasó en el momento en que esas tres mujeres abrieron la boca, porque alguien estaba a punto de plantarse frente a él, y nadie lo vio venir. Si ustedes creen que el amor verdadero todavía puede encontrar a un hombre aunque parezca no tener nada, háganme un pequeño favor, denle like a este vídeo, compártanlo con alguien que lo necesite hoy, y suscríbanse para no perderse ninguna historia como esta. Ahora, volvamos a la mañana en que todo comenzó. El sol de la mañana todavía no calentaba lo suficiente para espantar el frío que se quedaba pegado a la acera, y la risa de las tres jóvenes todavía flotaba en el aire cuando otra voz la cortó en seco, tranquila pero afilada como una navaja. Mabel Hart salió por la puerta lateral de Rosy's, con el delantal todavía impregnado de olor a café y harina, y sus zapatos gastados golpeando suavemente el empedrado. Apenas había terminado su turno de la mañana, y sus manos aún estaban rojas del agua de fregar. Pero cuando vio a esas tres mujeres, envueltas en abrigos de piel carísimos, señalando y burlándose del hombre andrajoso pegado a la pared, algo en Mabel se encendió más allá de todo control. No se detuvo a pensar. Simplemente caminó hacia adelante y se paró justo delante de Adrien, como si su propio cuerpo pudiera hacer de muro entre él y esas miradas llenas de desprecio. Coraline arqueó una ceja, recorriendo a la mesera de arriba abajo con una burla que no dejaba lugar a dudas, y le soltó que las dos debían de ser de la misma calaña, porque olían igual. Mabel ni parpadeó. Le respondió que lo único que apestaba ahí era la manera en que hablaban las tres, y que una persona podía llevar puesta toda una tienda encima y aún así dejar ver lo más pobre de todo, la pobreza de su alma. Whitney se quedó sin palabras por un segundo, su rostro perfectamente maquillado enrojeciendo de humillación. Mientras varios clientes que pasaban se detenían a mirar, exigió, entre dientes, si Mabel sabía con quién estaba hablando, advirtiéndole que una sola llamada bastaría para que perdiera su trabajo de inmediato. Mabel asintió, extrañamente serena, y le dijo que sabía exactamente quién era, una mesera que se ganaba cada dólar honestamente. Y también sabía exactamente quiénes eran las tres mujeres frente a ella. Personas lo bastante ricas como para pagar el desayuno más caro de la ciudad, pero no lo suficientemente decentes como para regalar ni un poco de cortesía. Deline, la más callada de las tres, soltó una risa despectiva y le dijo que alguien como Mabel jamás entendería su mundo. Mabel la miró directo a los ojos y le dijo que no necesitaba entender un mundo donde el valor de una persona se medía por la etiqueta dentro de su abrigo, y que cuando alguien podía pararse junto a un hombre hambriento y solo reírse de él, ni la piel más fina del mundo podía esconder el vacío que llevaba dentro. El aire, en la entrada del restaurante, se volvió pesado de repente. Varios clientes dejaron de caminar. Otro empleado se asomó para observar. Y las tres jóvenes adineradas se dieron cuenta de que estaban perdiendo una batalla que creían tener ganada de antemano. Coraline se acomodó la cartera contra el costado con brusquedad y lanzó una amenaza, diciendo que esto no se quedaba así, que iba a hacer que Mabel lo pagara, antes de que las tres dieran media vuelta y entraran con pasos furiosos, dejando atrás una risa que ya se había muerto por completo, y en su lugar, un silencio incómodo. Solo entonces Mabel se giró a mirar al hombre al que sin querer había ofendido al defenderlo. Era más alto y más ancho de lo que ella había imaginado bajo ese abrigo roto, con el rostro cubierto de barba despareja y el polvo de la calle. Pero sus ojos eran tan agudos y tan alertas que Mabel dudó por un instante. No se quedó pensando en eso.
Solo le regaló una sonrisa suave y le pidió que esperara ahí un momento. Volvió adentro, y cuando regresó, traía un pan caliente envuelto en una servilleta de papel y una taza de café que había pagado de su propio bolsillo, con las monedas que había apartado para su propio almuerzo. Se los puso en las manos y le dijo que comiera algo para calentarse el estómago, porque las mañanas de Chicago eran más frías de lo que la gente creía. Adrien los aceptó, y por un segundo no pudo hablar. Después de toda una vida rodeado de poder y dinero, acostumbrado a que la gente bajara la cabeza por miedo o le adulara por conveniencia, nunca había conocido a una mujer capaz de pararse frente a él y arriesgar su propio empleo para defender a un hombre que ella creía que no tenía absolutamente nada. Mabel no sabía quién era él. No esperaba nada a cambio. Se lo dio simplemente porque lo vio como un ser humano. Adrien apretó los dedos alrededor de la taza de café, sintiendo el calor extenderse por sus manos congeladas, y algo dentro de su pecho, algo que había estado sellado en hielo durante años, se resquebrajó en silencio. Le dio las gracias, con la voz más ronca de lo que esperaba, y Mabel solo le hizo un pequeño gesto con la cabeza, diciéndole que no tenía que agradecerle nada, porque todos merecían ser tratados como seres humanos. Después se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándolo solo en una acera de Chicago, sosteniendo el pan de una mujer pobre, y preguntándose por primera vez en su vida si acababa de tropezarse con lo mismo que había gastado toda una fortuna tratando de encontrar. El turno de la mañana apenas había terminado cuando Mabel ya tenía que empezar a pensar en el de la noche. Porque en Rossis, alguien como ella nunca se podía dar el lujo de descansar. Salió por la puerta lateral, se quitó el delantal manchado, lo metió en su vieja cartera desgastada, y corrió hacia la parada de autobús a 3 cuadras de distancia, repitiendo en silencio los números que ya conocía de memoria, números que se habían convertido en parte del ritmo de su respiración. La renta del pequeño departamento en el lado sur de la ciudad estaba por vencer y todavía le faltaban casi $200. La factura de electricidad llevaba una semana atrasada, y el aviso de pago pegado a la puerta era algo que llevaba días evitando mirar. Pero todos esos números se veían pequeños al lado del más grande de todos, el que siempre le pesaba sobre los hombros, el costo de cada tratamiento de diálisis de su madre. La señora Hart se había ido debilitando mucho durante los últimos 2 años. Sus 2 riñones casi habían dejado de funcionar. Y 3 veces por semana, Mabel llevaba a su madre al centro de diálisis, se sentaba a su lado, veía la sangre de la mujer que le había dado la vida correr por los tubos de plástico transparente, y después intentaba, una vez más, calcular cuánto tiempo más iban a poder sobrevivir ese mes. El seguro cubría solo una parte del gasto. Todo lo demás caía sobre los hombros de una mesera de 26 años. Cuando llegó a casa, empujó la puerta de madera deformada por años de humedad y entró al departamento donde una mancha oscura de agua se extendía por el techo cada vez que llovía, donde el viejo calentador solo funcionaba cuando le daba la gana, y donde el olor a moho se había vuelto tan familiar que ya ni lo notaba. Su madre estaba recostada en el sofá gastado junto a la ventana, con el rostro pálido, aunque todavía logró sonreír cuando vio a su hija llegar. Mabel se agachó, le besó la frente, le hizo un par de preguntas cariñosas, y escondió el cansancio en su propia voz, porque sabía que lo que más temía su madre no era la enfermedad, sino la sensación de convertirse en una carga. En una esquina del cuarto, su hermano de 15 años, Toby, estaba inclinado sobre una vieja mesa de estudio, con la débil luz amarilla cayendo sobre las páginas de su libro. Toby era brillante y le iba muy bien en la escuela. Era la única esperanza que le quedaba a toda la familia. Y Mabel se había prometido a sí misma que, aunque tuviera que trabajar hasta no quedarle nada, jamás iba a dejar que la abandonara la escuela a la mitad, como ella una vez había tenido que hacer. Le dejó en la mesa un cartón de leche y medio pan de descuento de la tienda de la esquina, le dijo que comiera antes de seguir estudiando, y luego se metió en la cocina en silencio a calentar la sopa aguada que había sobrado el día anterior, la cena para los 3. Se tomó unas cuantas cucharadas apuradas, se cambió de uniforme para el turno de la noche, y cuando se miró en el espejo trizado detrás de la puerta del baño, vio que las ojeras se le habían oscurecido más y que los hombros se le habían puesto más delgados. Aún así, solo respiró hondo y volvió a salir al frío. El turno de la noche en Rossi solía ser más agitado y más tenso, y esa noche, justo cuando terminaba de atarse el delantal, el gerente, el señor Foster, la llamó a la oficina de atrás. No era un hombre cruel, solo un hombre de mediana edad, cansado, que vivía con el miedo constante de ofender a clientes adinerados, y ya se había enterado de lo que había pasado esa mañana. Le dijo que las 3 mujeres pertenecían a familias importantes,
que una de ellas había llamado a quejarse, y que si volvía a pasar un incidente así, no iba a poder mantenerla en el puesto. Bajó la voz y le dijo que entendía que ella tenía sus razones, que no la culpaba del todo, pero que en un lugar donde el sueldo de todos dependía de las billeteras de los ricos, a veces una persona tenía que tragarse hasta su propia dignidad. Mabel se quedó de pie en silencio, escuchando con las dos manos apretadas detrás de la espalda, y no discutió, no porque creyera que había hecho algo malo, sino porque entendía perfectamente lo que le costaría perder ese trabajo. Solo asintió, ofreció la disculpa que se esperaba de ella, y volvió al comedor, donde los candelabros de cristal brillaban sobre los manteles blancos, y los clientes jamás levantaban la mirada para ver a la gente que los atendía. Trabajó toda la noche con una sonrisa amable clavada en los labios, sirviendo vino, levantando platos, agachando la cabeza para agradecer las pequeñas propinas que le dejaban, mientras los números seguían dando vueltas sin descanso en su cabeza, la renta, la electricidad, las medicinas, y la próxima cita de diálisis de su madre. Y bajo el peso de todas esas cargas, lo extraño era que el único pensamiento que le aligeraba un poco el corazón, lo único que le arrancaba una leve sonrisa cuando nadie la veía, era el recuerdo de aquel hombre andrajoso de esa mañana, aceptando el pan de sus manos con una expresión que parecía decir que nadie lo había tratado con bondad en toda su vida. Esa noche, después de volver al refugio temporal que Bishop le había conseguido, un cuarto barato alquilado en el lado norte de la ciudad, con las paredes manchadas y el ruido de las bocinas de los autos subiendo desde la calle, Adrien Caín se sentó en el borde de la cama de fierro, con el pan ya frío sobre la mesa de madera desvencijada, y se quedó mirándolo largo rato, como si fuera el objeto más extraño que hubiera visto jamás. En casi 37 años de vida, había tenido en sus manos casi todo lo que el dinero podía comprar, contratos por millones de dólares, llaves de mansiones y yates, botellas de vino tan caras que una sola podía mantener a una familia por un año entero. Y sin embargo, nada le había apretado el pecho como ese pan barato, comprado por una mujer pobre con las monedas que había apartado para su propio almuerzo. Se puso a pensar en eso, y en el silencio de ese cuarto desconocido, se permitió que subieran a la superficie los pensamientos que había evitado durante tanto tiempo. Adrien no había nacido en la pobreza, pero tampoco había conocido nunca el calor de verdad. Su padre, el hombre que había construido el imperio que Adrien ahora gobernaba, le había enseñado desde muy chico que la confianza era debilidad, que el cariño era un lujo que la gente de su posición no se podía permitir, y que en la cima un hombre siempre tenía que estar solo. Adrien le había creído. Había vivido según esas lecciones. Había subido hasta la cumbre y había descubierto que el viejo tenía razón. Ahí arriba de verdad hacía frío, y la soledad era insoportable. La gente entraba a sus salones con la sonrisa puesta, pero él había aprendido a ver a través de esas sonrisas y a reconocer lo que había debajo: miedo, codicia, cálculo. Se había vuelto un maestro leyendo a las personas. Y ese mismo talento había destruido su capacidad de confiar en nadie. Cada cumplido que escuchaba, lo traducía automáticamente al idioma real que escondía detrás. Y casi siempre, ese idioma decía una sola cosa: querían algo de él. Había vivido dentro de esa prisión dorada tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser visto como un ser humano común, ser tratado con bondad por alguien que no tenía ninguna intención oculta. Por eso, después de demasiadas noches sin dormir mirando la ciudad desde su penthouse, había tomado una decisión que cualquiera en su mundo hubiera llamado una locura: quería saber si el cariño podía existir para el hombre que era, y no para las cosas que poseía. Quería quitarse la armadura del poder que lo había protegido y a la vez lo había encerrado. Salir al mundo como un don nadie, un hombre sin nada en las manos, y ver cómo lo trataba la gente cuando ya no fuera el temido Adrien Caín, sino solo un ser humano desnudo y vulnerable parado entre la multitud. No se había atrevido a esperar mucho. En el fondo, casi se había convencido de que el experimento solo iba a confirmar lo que siempre había sospechado: que nadie podía amar a un hombre que no tenía nada para dar, que la bondad incondicional no era más que un cuento de hadas en el que los hombres como él no estaban destinados a creer. Se había preparado para el desprecio, el rechazo, la indiferencia. Y esa mañana, cuando las tres mujeres adineradas se habían burlado de él, había sentido subir una amargura conocida, como si el universo estuviera confirmando lo que sabía desde hacía años. Pero entonces apareció esa joven. Se paró frente a él, una completa desconocida, arriesgando su empleo para defender a un hombre que ella creía que no tenía nada, y después le compró un pan con el poco dinero que tenía. Ella no sabía quién era él. No tenía nada que ganar.
Y por eso mismo, sus acciones atravesaron cada capa de la armadura que él había construido a su alrededor durante años. Sentado en la oscuridad de ese cuarto alquilado, Adrien se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía algo parecido a la esperanza, algo peligroso y frágil que no se atrevía a nombrar. Y en ese momento supo que no iba a terminar el experimento. Tenía que saber quién era ella. Tenía que saber si lo que había visto era real, o si era solo otra ilusión que iba a desaparecer en el momento en que tratara de tocarla. Iba a volver a ese restaurante. Iba a encontrar a esa joven. Y esta vez, se dijo, iba a dejar que su corazón congelado corriera un último riesgo. Para entender cómo Adrien pudo desaparecer de su propio mundo sin que nadie se diera cuenta, hay que retroceder varias semanas, hasta la noche en que llamó al único hombre vivo en el que todavía confiaba. Bishop había servido a la familia Caín durante más de 20 años. Había empezado siendo un joven chofer del padre de Adrien, y poco a poco había subido hasta convertirse en su mano derecha, el hombre que manejaba todo sin hacer preguntas de más, el guardián de secretos que podían derrumbar todo un imperio si algún día salían a la luz. A los 52 años, el pelo ya se le había empezado a poner plateado, y su rostro tenía las marcas profundas de un hombre que había visto demasiado, pero sus ojos seguían tan agudos como siempre, y su mente estaba tan clara como siempre. Cuando Adrien lo mandó llamar al Penthouse a medianoche y le explicó su plan, Bishop se quedó parado en silencio un largo rato, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Con voz baja y calculada, le preguntó si de verdad Adrien acababa de decir que quería disfrazarse de mendigo y vivir en la calle. Adrien asintió. Bishop caminó hasta la ventana, miró hacia la ciudad brillante allá abajo, y se dio vuelta, y por primera vez en años, Adrien vio auténtica preocupación en el rostro de ese hombre normalmente tan sereno. Bishop le dijo que esto no era un juego, que por lo menos media docena de organizaciones en la ciudad pagarían cualquier precio por la cabeza de Adrien, y que en el momento en que saliera más allá de las rejas de su casa, sin guardaespaldas, sin auto blindado, y sin un arma, se convertiría en un blanco indefenso en una ciudad llena de enemigos. Le habló de la familia Rohr, que llevaba años carcomiendo en silencio el territorio de los Caín, hombres que estaban esperando la menor señal de debilidad para atacar. Le advirtió que si algo le pasaba ahí afuera, nadie iba a poder protegerlo, y que el imperio que su padre había construido con sangre se iba a desmoronar en una sola noche. Adrien escuchó todo con paciencia y sin interrumpir. Después le dijo a Bishop, con voz baja pero firme, que el imperio mismo, esa seguridad envuelta en balas y muros altos, lo había convertido en un hombre tan solo que ya ni siquiera estaba seguro de seguir siendo humano. Le dijo que quizás pararse hasta el fondo, en un lugar donde nadie supiera su nombre, le iba a enseñar lo que toda una vida de poder le había escondido. Bishop lo estudió largo rato, y en sus ojos había una mezcla de preocupación paternal y la resignación de un hombre que conocía a Adrien lo suficiente como para saber que, una vez que tomaba una decisión, ninguna advertencia la iba a cambiar. Al final, Bishop suspiró, asintió, y le dijo que si eso era de verdad lo que Adrien quería, lo iba a ayudar, pero con una condición, que le permitirá vigilarlo en secreto, desde lejos, para que, si algo pasaba, al menos una persona supiera dónde estaba. Adrien aceptó, y todo se organizó en silencio. Bishop alquiló un cuarto barato en el lado norte bajo un nombre falso, creó registros falsos para un hombre sin pasado, y preparó todo lo que Adrien iba a necesitar para desaparecer de su antigua vida sin dejar ni una sola huella. Después vino la parte más difícil, la transformación. Adrien se quitó el traje caro hecho a medida, se sacó del brazo el reloj que valía una fortuna, y se quitó los zapatos de cuero pulido. Se puso la ropa vieja y gastada que Bishop había conseguido en una tienda de segunda mano, un abrigo roto en el hombro, zapatos con las suelas gastadas, y una gorra de lana descolorida. Dejó de afeitarse y dejó que una barba áspera cubriera el rostro que siempre había mantenido impecable, se dejó el pelo desordenado, y dejó que el polvo del camino y el cansancio se le fueran marcando en la cara. Cuando por fin se paró frente al espejo, incluso él tuvo que detenerse. El hombre que le devolvía la mirada le resultaba desconocido, andrajoso y agotado, sin ni un rastro visible del poderoso jefe criminal que una vez había hecho contener el aliento a toda una ciudad. Y para Adrien, eso era exactamente lo que necesitaba. Bishop se quedó parado detrás de él, estudiando el reflejo con una inquietud que no puso en palabras. Sabía mejor que nadie los peligros que esperaban afuera. Sabía que el bajo mundo nunca dormía, y sabía que cuando un león se quitaba voluntariamente la melena para pasar desapercibido entre ovejas, a veces eran los lobos los que más se aprovechaban.
No dijo nada más. Solo revisó el arma escondida bajo su abrigo, y se prometió en silencio que no le iba a quitar los ojos de encima a Adrien ni por un segundo, porque un instinto oscuro le advertía que ese experimento los iba a llevar a los dos a lugares que ninguno de los dos podía prever. A la mañana siguiente, Adrien volvió a esa calle, y luego volvió la mañana después de esa, hasta que quedar separado junto a la pared de ladrillo cerca de la entrada lateral de Rossi se convirtió en parte del nuevo ritmo de su vida. Al principio se decía a sí mismo que solo estaba ahí para observar, para averiguar si la joven que lo había defendido ese día era de verdad tan buena como creía, o si solo había sido un momento pasajero de impulso. Pero en el fondo sabía que esa no era toda la verdad. Mabel lo reconoció la segunda vez que apareció, y en lugar de mostrarse incómoda o de tratar de espantarlo, como el medio esperaba, simplemente sonrió y le preguntó si había comido algo. Empezó a guardarle la comida que la cocina descartaba al final de cada turno, panes que todavía estaban perfectamente buenos pero ya no se podían vender, porciones de sopa que de todos modos se hubieran tirado. Y se los daba, no con el aire condescendiente de alguien que reparte caridad desde arriba, sino con la naturalidad de un ser humano compartiendo con otro. Algunas mañanas, antes de que abriera el restaurante, se sentaba con él en el escalón frío de concreto, las dos manos envueltas alrededor de una taza de café, y conversaban. Ella le contaba pequeños detalles de sus días, del cliente difícil de la noche anterior, de su hermano menor estudiando para sus exámenes, de su sueño de algún día tener su propia panadería, aunque sabía que era solo un sueño lejano. Nunca le preguntó de dónde venía o cómo había llegado a esa situación. Y cuando él, con dudas, le hablaba de sí mismo a través de fragmentos de historias medio verdaderas y medio inventadas, describiendo a un hombre que había caído en desgracia y lo había perdido todo, ella solo lo escuchaba con ojos suaves, sin juzgarlo. Adrien, acostumbrado a que cada conversación fuera una negociación silenciosa, se encontró desconcertado por una bondad que no llevaba ningún cálculo. Una vez trató de darle dinero, un billete que había guardado escondido, diciéndole que quería pagarle el pan y el café. Mabel miró el dinero, después lo miró a él, y con suavidad le apartó la mano, diciéndole que si tenía dinero, lo guardara y lo usara para cuidarse, porque ella no le había dado comida a cambio de nada. Lo dijo con calma, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Y en ese momento, Adrien pensó en todas las mujeres que lo habían rodeado en su vida anterior. Mujeres cuyo menor gesto de ternura siempre venía con un precio pegado. Mujeres que siempre querían saber qué podía darles antes de siquiera pensar en preguntarle quién era. El contraste le abrió un dolor en el pecho que era a la vez dulce y doloroso. Día tras día, lo que sentían el uno por el otro fue creciendo despacio y con naturalidad, como el pasto que crece después de la lluvia, sin apuro y sin ruido. Adrien aprendió la manera en que ella se mordía el labio cuando pensaba, la manera en que se reía bajito con sus comentarios secos, la manera en que el cansancio le brillaba en los ojos al final de días largos, pero sin apagarles nunca la calidez. Ella aprendió que, bajo el abrigo roto y la barba áspera, ese hombre era extrañamente inteligente, medido al hablar y a veces capaz de observaciones tan agudas que la hacían detenerse a preguntarse quién habría sido antes de que la desgracia lo tirara tan bajo. Pero no lo presionaba, porque entendía que había heridas que la gente no quería mostrar y ella respetaba eso. Una tarde de lluvia, cuando él temblaba de frío bajo el toldo, ella se sacó su vieja bufanda y se la dio, diciéndole que él la necesitaba más que ella. Adrien tomó la bufanda, que todavía guardaba el calor de Mabel y el rastro de su perfume, y tuvo que voltear la cara para que ella no viera lo que le pasaba en los ojos. Desde lejos, sentado en un auto estacionado al otro lado de la calle con una taza de café ya frío hacía rato, Bishop observaba todo en silencio. Vio al jefe criminal al que había protegido durante tantos años sentado en un escalón sucio, sonriéndole a una mesera pobre con una sonrisa que Bishop jamás le había visto en 2 décadas. Y Bishop, un hombre que solo creía en lo que se podía calcular y controlar, sintió algo complicado y difícil de nombrar removerse dentro de él, alivio, porque Adrien parecía estar encontrando algo que el dinero nunca le había podido dar, y miedo, porque sabía mejor que nadie que en su mundo, lo mismo que hacía vulnerable a un hombre también podía usarse para destruirlo. Apretó las manos alrededor del volante, observó las dos figuras sentadas juntas bajo el toldo empapado de lluvia, y rezó en silencio para que ese cariño frágil que empezaba a florecer entre ellos no les fuera a cobrar un precio demasiado alto. Cuanto más tiempo pasaba Adrien afuera de ese restaurante, más claramente empezaba a ver un mundo que nunca había conocido, un mundo que siempre había existido justo debajo de sus pies,
pero que había estado completamente escondido detrás de los vidrios polarizados de los autos de lujo y las paredes de las salas de juntas allá en las alturas. Empezó a fijarse en gente a la que antes ni le hubiera dado una segunda mirada. Estaba un hombre mayor llamado Walt que trabajaba lavando platos en la cocina de Ross's. Ya había pasado los 60, y sin embargo todavía tenía que pararse junto a un lavabo de agua hirviendo 10 horas al día, porque su pensión miserable no le alcanzaba para vivir y tenía las manos agrietadas e hinchadas por los químicos de limpieza. Estaba una joven llamada Rosa, que servía mesas mientras iba a clases nocturnas, siempre escondiendo las lágrimas detrás de una sonrisa cada vez que algún cliente la maltrataba sin razón. Adrien observó cómo el señor Foster les descontaba dinero del sueldo cada vez que se rompía un plato o se equivocaban en un pedido, como sus propinas, ya de por sí modestas, se dividían en porciones cada vez más pequeñas, y cómo esa gente tenía que bajar la cabeza y aguantar a clientes que los trataban como si fueran invisibles. Una tarde, vio a un hombre bien vestido tirarle una copa de vino encima al delantal de Mabel, y después gritarle como si ella fuera la culpable, ordenándole que se arrodillara y limpiara el piso frente a él, mientras los demás en su mesa se reían. Mabel obedeció sin protestar, con la espalda encorvada, pero cuando levantó la cabeza, Adrien no vio ninguna debilidad en sus ojos. Lo que vio fue una dignidad callada y resistente que ninguna humillación podía tocar. Apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y en ese momento los instintos del poderoso jefe criminal rugieron dentro de él, empujándolo a dar un paso al frente y hacer que ese hombre lo pagara. Pero Adrien se obligó a quedarse quieto. Se tragó la furia. Y esa impotencia le enseñó algo que toda una vida de poder nunca le había enseñado. Se dio cuenta de que eso era lo que esa gente aguantaba todos los días. No una vez y ya, sino una y otra vez, día tras día. Todavía tenían que sonreír, todavía tenían que bajar la cabeza, todavía tenían que volver al trabajo la mañana siguiente, porque detrás de ellos había hijos que necesitaban comer, cuentas que había que pagar y seres queridos enfermos en una cama. Pensó en su imperio, en los edificios que llevaban el apellido Caín, y por primera vez se preguntó cuántas personas como Walt, Rosa y Mabel estaban lavando platos y trapeando pisos dentro de esos edificios, personas cuya existencia jamás se había molestado en considerar. Recordó con qué facilidad había firmado reportes que pedían reducir costos laborales sin nunca mirar más allá de los números para ver cuántas vidas representaban, como siempre había considerado a los trabajadores como líneas en una planilla y no como seres humanos vivos, que respiraban y que cargaban con sus propias penas. Una noche, después de que terminara el turno, vio a Mabel parada en silencio en la esquina bajo un poste de luz, contando sus propinas, y se dio cuenta de que todo lo que ella había ganado después de un día entero de trabajo agotador era menos de lo que él una vez le había dado a un sommelier solo para parecer generoso en una fiesta. La certeza lo golpeó como una navaja. Pensó en las mujeres de su antiguo mundo, mujeres que podían gastar en una sola tarde de compras lo que Walt tendría que trabajar un año entero para ganar, y vio la injusticia expuesta con crudeza, de una manera que nunca antes se había permitido ver. Y sin embargo, lo que más lo conmovió no fue la pobreza de esa gente, sino la dignidad que lograban conservar dentro de ella. Walt seguía cantando bajito mientras lavaba los platos. Rosa seguía dándole su propio pedazo de pan a un hombre sin hogar sentado afuera de la puerta. Y Mabel, agotada y luchando, todavía podía comprarle un pan a alguien que ella creía que no tenía nada. Adrien se dio cuenta de que esa gente poseía una riqueza que toda su fortuna nunca podría comprar. Eran ricos en bondad, en resistencia, y en la capacidad de seguir cuidando a otros aunque ellos mismos casi no tuvieran nada. Y sentado en la oscuridad al final del día, el hombre que una vez había medido el valor de todo en dinero empezó a preguntarse si, durante todos esos años, había sido él el más pobre de todos. Todo pasó una noche en que Mabel salió de su turno más tarde de lo normal, y el callejón detrás del restaurante estaba tragado por la oscuridad, apenas iluminado por una débil lámpara amarilla que colgaba torcida contra la pared de ladrillo húmeda. Adrien, como siempre, se había quedado cerca incluso después de que cerrara el restaurante, y por eso fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Dos hombres desconocidos aparecieron al fondo del callejón, moviéndose despacio pero con un propósito, con la mirada fría recorriendo el lugar como hombres acostumbrados a acechar a su presa. El instinto afilado por años en el bajo mundo le mandó un escalofrío por la nuca a Adrien, porque reconoció al instante la manera en que se movían, la manera en que se separaban y se ubicaban a cada lado para bloquear cualquier escape. Esos no eran ladrones comunes buscando una cartera. Eran profesionales probando el terreno. Uno de ellos se acercó a Mabel y le cortó el paso,
empezando a hacerle preguntas que sonaban casuales en la superficie, preguntas sobre el restaurante, sobre los clientes que iban seguido, sobre un hombre andrajoso que rondaba por ahí. Y había una amenaza velada en su voz que hizo que Mabel retrocediera, apretando la correa de su bolso. Cuando ella titubeó y dijo que no sabía nada y que solo quería irse a casa, el otro hombre le agarró el brazo, clavándole los dedos con fuerza suficiente como para hacerla gritar de dolor. Ese fue el momento en que Adrien ya no tuvo tiempo para pensar. El hombre andrajoso que siempre mantenía la cabeza baja y se quedaba callado en segundo plano desapareció, y en su lugar apareció algo completamente distinto. Cruzó el callejón en apenas unos pasos, y antes de que cualquiera de los dos hombres entendiera lo que estaba pasando, atacó. Todo pasó tan rápido y tan limpio que Mabel apenas pudo seguirlo con los ojos. Solo alcanzó a ver cómo Adrien sujetaba con un solo movimiento decisivo la muñeca del hombre que la tenía agarrada, obligándolo a soltarla y tambalearse hacia atrás, y después girar para esquivar el ataque del segundo hombre con la precisión fría de alguien que había hecho eso cientos de veces antes. No había pánico, ni el golpeteo torpe de un hombre asustado peleando por su vida. Solo control absoluto, cada movimiento calculado, cada golpe apuntado al punto exacto que iba a inutilizar a un rival sin causarle un daño innecesario. En menos de un minuto, los dos hombres estaban en el suelo, jadeando y quejándose, completamente desorientados por la velocidad y la habilidad del hombre al que, apenas un momento antes, habían creído un mendigo indefenso. Adrien se enderezó, todavía respirando de manera estable, y los miró desde arriba, hablándoles con una voz tan baja y tan fría que hasta él mismo se sorprendió al oírla, la voz del hombre que siempre había sido debajo del abrigo roto, ordenándoles que se largaran y que nunca más volviera a verles la cara cerca de ese lugar. Los dos hombres se pararon como pudieron y desaparecieron en la oscuridad, dejando el callejón completamente en silencio. Solo entonces Adrien recordó que Mabel seguía ahí, y se volteó hacia ella. Estaba parada contra la pared, con los ojos bien abiertos, una mano todavía sosteniendo el brazo que le habían magullado. Pero lo que detuvo a Adrien no fue el miedo en su cara. Fue la confusión, la sospecha, tomando forma poco a poco en su mirada. Lo miraba como si lo estuviera viendo claramente por primera vez. Y con voz temblorosa, le dijo que un mendigo no podía pelear así, que lo que acababa de presenciar no era la defensa desesperada de alguien acorralado por el peligro, sino la habilidad de un hombre entrenado profesionalmente. Adrien sintió el corazón golpearle fuerte, no por la pelea, sino porque sabía que acababa de dejar al descubierto un fragmento de quién era en realidad y tenía que pensar rápido. Bajó la voz, trató de volver a la manera cansada que ella ya conocía, y le dijo que alguna vez había estado en el ejército, que lo habían mandado al extranjero, que era una parte de su vida de la que no quería hablar, y que las cosas que su cuerpo había aprendido durante esos años no se olvidaban, sin importar cuánto hubiera caído un hombre. Mintió con la misma suavidad de siempre, con la que mentía en su antigua vida. Pero esta vez, la mentira le dejó un sabor amargo en la boca. Mabel lo estudió un largo rato, y él pudo ver que ella estaba pensando, tratando de encajar las piezas del que no terminaban de coincidir. Al final, asintió lentamente y aceptó la explicación, al menos en la superficie. Pero Adrien sabía que había quedado plantada una semilla de sospecha, y esa no iba a desaparecer fácilmente. Esa noche, mientras la acompañaba en silencio hasta la entrada de su calle, la mente de Adrien estaba dividida entre dos miedos. El primero, que Mabel hubiera empezado a sospechar que él no era el hombre que ella creía. El segundo, mucho más peligroso, la pregunta de por qué los hombres de su enemigo andaban buscando a un desconocido andrajoso cerca del restaurante, como si ya supieran que algo fuera de lo común se escondía debajo de la apariencia de su pobreza. Después de esa noche, algo cambió en la manera en que Mabel lo miraba, una mezcla de gratitud y sospecha que no lograba dejar del todo a un lado. Ella seguía llevándole comida y seguía sentándose con él en los escalones a conversar. Pero de a ratos, él la sorprendía con la mirada quedándose más tiempo del normal sobre su rostro, como si estuviera intentando leer algo escondido debajo de la superficie. Empezó a notar pequeños detalles que antes se le habían pasado por alto, la manera en que sus manos no tenían las cicatrices ásperas del trabajo físico duro, la manera extrañamente refinada en que sostenía una taza de café, los momentos en que un rastro de autoridad se le colaba en la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas. Y sin embargo, curiosamente, cada vez que sus dudas empezaban a subir, ella recordaba la mirada de él al aceptar aquel primer pan de sus manos, recordaba cómo había volteado la cara para esconder la emoción cuando ella le dio su bufanda. Y se daba cuenta de que, fuera lo que fuera que él estuviera escondiendo,
la soledad dentro de él era real, y también lo era la manera en que él atesoraba su bondad. Así que decidió confiar en él, no porque fuera ingenua, sino porque sentía que, quienquiera que él fuera de verdad, no era un hombre que quisiera hacerle daño. Un fin de semana en la noche, cuando toda la ciudad quedó atrapada bajo una lluvia fría e implacable, y Mabel no encontraba un autobús que la llevara a casa, Adrien le propuso esperar la tormenta en una pequeña cafetería nocturna de la esquina. Se sentaron uno frente al otro en una vieja mesa de madera, con el vapor subiendo de sus tazas de té entre ellos, y en ese lugar tranquilo, donde solo se oía la lluvia golpeando contra las ventanas, algo entre los dos empezó a bajar sus defensas lentamente. Mabel le habló de su padre, que había muerto cuando ella tenía 17 años, de la noche en que había tenido que dejar la escuela para trabajar y sostener a su madre y a su hermano menor, de los sueños que había enterrado en silencio para poder cargar con el peso de su familia. Se lo contó todo, no porque quisiera lástima, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que de verdad la escuchaba. Adrien se quedó en silencio, y mientras la veía hablar bajo la luz amarilla y cálida, sintió que algo dentro de su pecho se rompía por completo. Se dio cuenta de que ella le había dado, a un hombre que creía que no tenía nada, algo que nadie le había dado jamás, confianza completa, sin condiciones. Y en ese momento, el peso de la mentira que él cargaba se volvió casi insoportable. Empezó a hablar, con la voz volviéndose más áspera, diciéndole que había cosas de él que ella no sabía, cosas que quizás la harían verlo completamente distinto si algún día llegaba a conocer la verdad. Mabel levantó la mirada, y en lugar de presionarlo por respuestas, simplemente puso su mano sobre la de él. Un gesto pequeño, tan cálido y tan suave, que lo dejó sin palabras. Le dijo que todo el mundo tenía un pasado, que todos tenían cosas que preferían esconder y que ella no necesitaba saber quién había sido él antes. Solo le importaba el hombre que tenía sentado enfrente ahora, el hombre que se había arriesgado para protegerla en un callejón oscuro, el hombre que la había escuchado con todo el corazón. Le dijo que para ella, eso era suficiente. Adrien la miró, y en ese momento la verdad casi se le escapó de los labios. Su nombre real, el imperio que gobernaba, la razón por la que se había envuelto en ropa rota y había entrado en el mundo de Mabel. Quería que ella lo supiera todo. Quería ser el mismo delante de la única persona que finalmente lo había visto como un ser humano. Pero justo cuando se preparaba para hablar, un miedo helado lo envolvió, el miedo de que el momento en que revelara la verdad fuera también el momento en que perdiera esto tan preciado, que ella lo viera diferente, que ya no viera al hombre por el que había empezado a sentir algo poco a poco, sino a un jefe criminal manchado de sangre y culpa. Y no tuvo el valor de arriesgarse. Así que se tragó la verdad una vez más, y en cambio, le apretó suavemente la mano y le dijo que ella era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Esa noche, bajo la lluvia y la luz amarilla y cálida de la pequeña cafetería, dos personas de mundos separados por una distancia inmensa se encontraron en un raro momento de honestidad, tan cercano y tan cálido que ninguno de los dos quería que terminara. Y aunque Adrien guardaba ese momento como un tesoro, en el fondo le parpadeaba un mal presentimiento, que esa felicidad frágil se había construido sobre una mentira, y que toda mentira, tarde o temprano, terminaba cobrando su precio. Esa felicidad frágil apenas duró unos días más antes de que el mundo que Adrien había dejado atrás a propósito estirara su brazo y lo arrastrara de vuelta. Esa mañana fatídica empezó con una llamada. El teléfono escondido que Bishop le había dado para usar solo en emergencias vibró de repente dentro del bolsillo de su abrigo roto, y en el momento en que Adrien vio el número en la pantalla, supo que algo andaba mal. La voz de Bishop del otro lado era tensa y urgente, de una manera que Adrien nunca había escuchado en todos sus años juntos. Y lo que le dijo hizo que la sangre en sus venas pareciera congelarse. La familia Rora había hecho su movida. Durante la noche, habían atacado una de las instalaciones más importantes de los Caín en el distrito del puerto. 3 de los hombres de Adrien habían resultado heridos, y carga y propiedad por millones de dólares habían quedado destruidas. Y eso era solo el comienzo. Peor aún, Bishop bajó la voz y le dijo que habían descubierto dónde vivía Margot, la madre de Adrien, y habían mandado un mensaje que no dejaba lugar a dudas, una amenaza directa contra su vida. En ese instante, todo lo que quedaba del hombre andrajoso que había vivido al borde de Rosis durante las últimas semanas desapareció, y Adrien Caín, el jefe criminal que toda una ciudad temía, volvió a la vida en sus ojos. Le lanzó a Bishop una serie de preguntas cortas y frías, con la mente cambiando de inmediato a ese cálculo estratégico que años de poder habían convertido en instinto.
Y Bishop le respondió que ya había un auto en camino para recogerlo, que Adrien tenía que abandonar su disfraz de inmediato, porque la seguridad de toda la familia, y de su madre, ahora dependía de que él volviera a tomar el control. Adrien se quedó parado, inmóvil, en medio de la calle que ya conocía tan bien. Y por un breve segundo, en medio de la tormenta de deber y peligro que se le venía encima, el primer pensamiento que le cruzó la mente no fue su imperio ni sus enemigos, sino Mabel. Pensó en ella, en la promesa no dicha entre los dos, en el hecho de que todavía no le había contado la verdad. Y un dolor le atravesó el pecho al darse cuenta de que estaba a punto de desaparecer de su vida sin decirle adiós. Miró hacia el restaurante, donde ella debía estar a punto de llegar para empezar su turno de la mañana, y sintió un impulso poderoso de correr hacia ella, de encontrarla, de explicarle todo. Pero justo en ese momento, un auto negro y reluciente se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y Bishop bajó con la urgencia grabada en el rostro, recordándole a Adrien que no había tiempo, que cada segundo que se quedaran era otro segundo en que su madre estaba en peligro, que si Rohr descubría que el jefe de la familia Caín andaba expuesto por las calles, las consecuencias iban a ser imposibles de contener, no solo para Adrien, sino también para la joven que le importaba. Esas últimas palabras detuvieron a Adrien donde estaba. Entendió que si iba con Mabel ahora, si dejaba que alguien viera la conexión entre los dos, sin querer la iba a convertir en un blanco, en una debilidad que sus enemigos podían usar en su contra. Para protegerla, tenía que irse en silencio. Tenía que dejar que ella creyera que la había abandonado, en lugar de arrastrarla a un mundo de sangre y peligro del que no sabía nada. Con el corazón cargado de dolor, subió al auto. Y cuando la puerta se cerró, cortándolo de esa calle, sintió como si la parte de sí mismo que apenas había despertado estuviera siendo asfixiada otra vez. El auto arrancó y desapareció en el tráfico de la mañana, llevándose de vuelta a Adrien Caín hacia su imperio, hacia la guerra, hacia el hombre que había creído que podía dejar atrás. Unos minutos después, cuando Mabel llegó al restaurante y, por instinto, miró hacia la pared de ladrillo buscando la figura que ya conocía, solo encontró un espacio vacío. Lo esperó toda esa mañana, después toda la tarde, después los días siguientes, cargando comida que nadie venía a reclamar, sentándose sola en los escalones donde antes se sentaban juntos. Pero el hombre nunca volvió. Se esfumó en el aire como si nunca hubiera existido, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta y con un corazón que poco a poco empezó a quebrarse bajo el peso de la confusión, porque no entendía cómo el hombre que la había mirado con tanto anhelo en la cafetería aquella noche de lluvia podía irse tan de repente y tan cruelmente, sin una explicación, sin una despedida. El dolor de sentirse abandonada apenas había empezado a menguar cuando el desastre empezó a caerle a Mabel encima, golpe tras golpe, como si el destino hubiera decidido que no le iba a conceder ni un momento para respirar. Las 3 jóvenes adineradas a las que ella había humillado afuera del restaurante esa mañana nunca habían olvidado el rencor. Y Coraline, la que había advertido que esto no se iba a quedar así, había estado esperando en silencio el momento justo para vengarse. Una noche, con el restaurante lleno de clientes, Whitney, Deline y Coraline volvieron juntas a Rosy's. Esta vez, no para provocarla abiertamente, sino con un plan mucho más retorcido. En medio de la cena, Coraline de repente armó un escándalo, en voz alta, asegurando que su pulsera de diamantes carísima había desaparecido, que todavía estaba sobre la mesa cuando Mabel había venido a levantar los platos, y las 3 mujeres al instante voltearon los ojos hacia la mesera con una acusación descarada. El señor Foster llegó corriendo, y en el pánico del momento, cuando las 3 mujeres insistían al unísono en que habían visto a Mabel merodeando cerca de la pulsera, nadie se molestó en escuchar su explicación. Le revisaron el bolso ahí mismo, en medio del restaurante, bajo la mirada de todos los comensales. Y entonces, a través de una trampa que Mabel no iba a entender del todo hasta mucho después, la pulsera de diamantes apareció dentro de uno de los compartimentos, colocada ahí por la mano de una de las 3 mujeres que habían organizado toda la puesta en escena. Mabel se quedó paralizada. Balbuceó que ella no lo había hecho, que alguien le había tendido una trampa. Pero contra la evidencia visible y el testimonio de 3 jóvenes de familias prominentes, la palabra de una mesera pobre no valía absolutamente nada. Foster, aunque quizás en el fondo tenía dudas, no tuvo más opción, bajo la presión de esas familias poderosas y el miedo de perder clientes, que despedirla de inmediato. Incluso amenazó con llamar a la policía. Y solo gracias a la intervención reticente de algunos excompañeros, incluyendo a Walt y a Rosa, se salvó de que la arrestaran. Pero el precio fue que tuvo que agachar la cabeza y dejar el lugar donde había trabajado durante años,
entre la humillación, cargando la reputación de ladrona, cruzando por última vez las puertas del restaurante bajo miradas de desprecio, mientras las tres mujeres adineradas la veían irse con sonrisas de victoria en los labios, cobrándose por fin la humillación que habían sufrido, al destruir la vida de la mujer que se había atrevido a defender lo que era justo. Perder su trabajo significaba perder la única fuente de ingresos que le quedaba a su familia. Y para Mabel, no era solo un golpe a su dignidad. Era una sentencia de muerte para su madre, gravemente enferma. Sin sueldo y sin propinas, no tenía manera de pagar los tratamientos regulares de diálisis de los que dependía la vida de su madre. Recorrió todos los lugares que pudo, tocando puertas de restaurantes y tiendas en busca de trabajo. Pero la noticia del supuesto robo ya se había corrido, y nadie estaba dispuesto a contratar a una mujer que había sido despedida por robar. Mientras todavía buscaba desesperadamente una salida, la salud de su madre se deterioró rápidamente. Una noche, la señora Hart sufrió un episodio crítico, con el cuerpo colapsando después de demasiadas sesiones de diálisis perdidas, y Mabel tuvo que llamar a una ambulancia y llevarla corriendo al hospital. Pasó la noche despierta en el pasillo frío, con la cara entre las manos, mientras las cuentas médicas se acumulaban cada vez más, cuentas que sabía que jamás iba a poder pagar. Toby, su hermano menor, se sentó acurrucado a su lado, tratando de parecer fuerte, aunque sus hombros angostos no dejaban de temblar. Y Mabel sabía que ella era el único sostén que tenían los dos, que no se podía permitir derrumbarse aunque todo a su alrededor se estuviera cayendo a pedazos. Y durante esas largas noches agotadoras, sentada sola en la oscuridad, con el peso del mundo entero sobre los hombros, sus pensamientos volvían una y otra vez hacia el hombre que había desaparecido. Pensaba en él con dolor mezclado con amargura, preguntándose por qué la había abandonado justo en el momento en que más necesitaba a alguien en quien apoyarse, culpándose por haber sido tan ingenua como para confiar en él y entregarle el corazón a un hombre cuyo verdadero nombre ni siquiera conocía. No tenía idea de que, en ese mismo momento, él también se estaba ahogando en su propia tormenta, y que su desaparición no había sido la traición que ella creía, sino un sacrificio doloroso que le iba a tomar mucho tiempo entender. Pero en esa hora tan oscura, Mabel solo podía ver que estaba completamente sola, abandonada por el mundo entero, cargando con una madre que se moría, un hermano menor que necesitaba protección, y un corazón roto que no sabía cómo curar. En medio de esos días de oscuridad que se acumulaban, Mabel empezó a notar que algo en su cuerpo había cambiado. Al principio lo dejó pasar, diciéndose que las náuseas matutinas y el cansancio agotador eran solo consecuencia del estrés y de la falta de sueño, de tantas noches despierta junto a la cama del hospital de su madre, y de días desesperados recorriendo lugares en busca de trabajo. Pero cuando los síntomas siguieron y se volvieron más difíciles de ignorar, una sospecha helada empezó a removerse dentro de ella. Y finalmente, con las últimas monedas que le quedaban, compró una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Se sentó dentro del baño estrecho del departamento que goteaba, con las dos manos temblando. Y cuando dos líneas rosadas y claras aparecieron ante sus ojos, el mundo entero pareció detenerse a su alrededor. Estaba embarazada. Estaba cargando el hijo del hombre que había desaparecido, el hombre al que le había entregado toda su confianza esa noche de lluvia en la pequeña cafetería, el hombre cuyo verdadero nombre ni siquiera conocía. Mabel se dejó caer al piso frío de baldosas, todavía sosteniendo la prueba en la mano. Y por un momento que pareció no terminar nunca, no pudo llorar, no pudo pensar. Solo pudo sentir una ola inmensa de conmoción cerrándose sobre ella. Había perdido su trabajo, la habían marcado como ladrona. Su madre se moría en un hospital bajo cuentas médicas que no podía pagar. Su hermano menor todavía estaba en la escuela. Y ahora, en medio de todas esas cargas, una pequeña vida crecía dentro de ella, una vida que iba a necesitar amor, alimento y protección en un mundo que parecía haberle dado completamente la espalda. Pensamientos desesperados le cruzaron la mente por un instante, salidas más fáciles hacia las que sus circunstancias parecían empujarla, y no podía negar que, en su momento más débil, las llegó a considerar. Pero entonces su mano se movió por instinto hacia su vientre, y algo se levantó dentro de ella, algo más fuerte que el miedo y la desesperación. Pensó en el bebé, en lo inocente que era de todo lo que había pasado, en que, sin importar quién fuera de verdad su padre o cómo lo hubiera abandonado, esa era una parte de ella, su propia sangre, algo hermoso nacido de uno de los pocos momentos honestos de su vida. Después pensó en su madre, en la fuerza con la que esa mujer había criado a Mabel y a Toby durante todos esos años, sola, con sus propias manos, después de que su padre muriera, en la manera en que nunca se había rendido, sin importar cuántos golpes le diera la vida.
Mabel se secó las lágrimas, se puso de pie, y se miró en el espejo trizado detrás de la puerta. Vio a una mujer agotada y dolorosamente delgada, con ojeras oscuras de tantas noches sin dormir, pero dentro de esos ojos, una nueva determinación empezaba a arder. Se dijo a sí misma que no se iba a derrumbar. Había sobrevivido a la muerte de su padre, había sobrevivido a dejar sus propios sueños atrás, había sobrevivido años de trabajo agotador para que su familia no se cayera a pedazos. Y también iba a sobrevivir esto. Iba a tener a su bebé. Iba a encontrar la manera de criarlo, de mantener a su hermano menor y de cuidar a su madre, aunque tuviera que trabajar el doble o el triple, aunque tuviera que tragarse el orgullo y aceptar los peores trabajos que nadie más quería. No se iba a dejar hundir en la amargura hacia el hombre que se había ido, porque entendía que la amargura era un lujo que no tenía tiempo de darse. Había gente que la necesitaba, y ella iba a estar ahí para ellos. Durante las semanas siguientes, Mabel mantuvo su embarazo en secreto ante su madre, sin querer ponerle otra carga de preocupación encima a su corazón ya tan frágil, y lo cargó sola en silencio. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, limpiar casas, lavar ropa ajena, turnos de noche en una lavandería donde nadie preguntaba sobre su pasado, y trabajó hasta que los pies se le hincharon y la espalda le dolió, ahorrando cada dólar que podía. Algunas noches se sentaba junto a la ventana, mirando la fría ciudad de Chicago, con una mano apoyada sobre la pequeña curva que empezaba a asomar bajo su ropa, y le susurraba con suavidad a su hijo que todavía no había nacido, que sin importar cuán cruel se pusiera el mundo, sin importar lo que tuvieran que aguantar, ella siempre iba a estar a su lado, y que él nunca iba a tener que sentirse abandonado como ella se sentía ahora. Y en ese susurro, en medio de toda esa soledad y de tanta dificultad, vivía un amor feroz y una fuerza silenciosa que ninguna traición ni ninguna injusticia podía apagar, la fuerza de una madre que había elegido levantarse por su hijo cuando el mundo entero quería verla caer. Mientras Mabel luchaba con todas sus fuerzas contra la crueldad de su mundo, no muy lejos en distancia, pero separado de ella por un abismo inmenso de destino, Adrien también estaba siendo arrastrado por su propia tormenta. En los meses después de su regreso, apenas tuvo un solo momento de paz. La guerra con la familia Rohr seguía escalando, y el intercambio implacable de ataques entre los dos poderes sacudía a todo el bajo mundo de Chicago. Adrien se vio obligado a dedicar toda su lucidez y toda su dureza a proteger su imperio y a la gente que le pertenecía. Reforzó sus defensas, endureció la disciplina dentro de sus filas, trasladó a su madre a un lugar seguro fuertemente resguardado, y poco a poco recuperó la ventaja sobre sus enemigos. Y sin embargo, incluso en medio de esos cálculos estratégicos y fríos, la imagen de Mabel no dejaba de perseguirlo. Noche tras noche, cuando las reuniones terminaban y el penthouse se quedaba en silencio, se paraba junto a los ventanales, mirando hacia la ciudad, y pensaba en ella, en el primer pan, en la bufanda que todavía guardaba su calor, en la noche de lluvia en la pequeña cafetería, cuando casi le había dicho la verdad. En secreto mandó a gente a buscarla, a sus hombres más confiables, ordenándoles que encontraran a la mesera de Rosis sin revelar ninguna conexión con el apellido Caín. Pero lo que le trajeron solo le hizo el corazón más pesado. Mabel había desaparecido. Sus hombres le informaron que la habían despedido del restaurante por un supuesto robo, que había dejado su antiguo departamento, y que nadie sabía dónde se había ido. La noticia del robo dejó a Adrien conmocionado, porque la conocía lo suficiente como para saber que eso no podía ser cierto, que alguien tenía que haberle tendido una trampa. Ordenó intensificar la búsqueda, pero Chicago era enorme, y una mujer pobre, sin estatus y sin propiedades, podía desaparecer en ella tan fácilmente como una gota de agua desapareciendo en el mar. Con cada día que pasaba sin noticias de ella, el tormento se le hacía más profundo, porque sabía que su desaparición repentina había ayudado a empujarla hacia la miseria, que si se hubiera quedado, si le hubiera dicho la verdad, quizás ella no hubiera tenido que aguantar todo eso sola. Y mientras seguía ahogado en ese conflicto interno, su madre apareció con un nuevo tipo de presión. Margot Cain era una mujer astuta y formidable, que había construido el imperio junto a su esposo, y que incluso ahora, a los 60 años, seguía teniendo una gran influencia en las decisiones de la familia. Vio que la guerra con Rohr estaba drenando la fuerza de los Cain, y creyó que la única manera de asegurar su supervivencia era conseguir una alianza poderosa con otra fuerza. Esa fuerza era la familia Van, una dinastía rica e influyente, y el medio para unir a las dos familias, según los cálculos fríos de Margot, era un matrimonio entre Adrien y Celeste Van, la orgullosa y calculadora hija de esa casa, de 29 años. Se lo presentó a Adrien no como una propuesta, sino casi como una orden, recordándole su deber como cabeza de familia,
la necesidad de que los sentimientos personales se subordinaran a la supervivencia de todo un imperio y de toda la gente que dependía de él, y el hecho de que su padre jamás hubiera dudado ante una decisión así. Adrien escuchó a su madre con un vacío por dentro. No amaba a Celeste. De hecho, en el fondo sentía un cansancio vago hacia la dulzura calculada que ella mostraba. Pero no encontró una razón lo bastante fuerte como para negarse, porque la única mujer que su corazón quería había desaparecido sin dejar rastro, mientras su imperio estaba en peligro y cientos de personas dependían de su liderazgo. Se sintió atrapado entre dos fuerzas aplastantes. Por un lado, el deber y la supervivencia de todo lo que su padre había dejado. Por el otro, un amor que se le había escapado de las manos, y que no sabía si algún día iba a volver a encontrar. En ese estado de agotamiento y desesperación callada, no le dijo que no al compromiso. Tampoco eligió activamente a Celeste, y tampoco traicionó a Mabel en su corazón. Simplemente dejó que la corriente del deber se lo llevara, aceptando de mala gana y con frialdad que su madre organizara todo, mientras su alma seguía perteneciendo por completo a una joven que andaba vagando en algún lugar de esa ciudad congelada, cargando dentro de ella un secreto del que él no sabía absolutamente nada. Y así, las dos personas que una vez se habían encontrado en el momento más honesto de sus vidas fueron arrastradas en direcciones opuestas, cada una ahogándose en su propio sufrimiento, separadas por muros de clase, de secretos, y de tramas que ninguno de los dos había terminado de ver. Mientras Adrien dejaba de mala gana que el compromiso siguiera adelante, Bishop, con los instintos afilados por décadas de sospecha en el bajo mundo, no lograba sacudirse una inquietud que lo perseguía. Cada vez que Celeste Van estaba cerca, algo en esa mujer no le cuadraba. Una suavidad que le parecía demasiado perfecta en la manera en que siempre aparecía justo en el momento indicado. Una curiosidad excesiva por detalles de las operaciones de la familia Caín que una futura esposa común no tendría por qué querer saber. Preguntas que sonaban casuales pero que siempre guiaban la conversación hacia puntos vulnerables, bodegas, horarios de viaje. Bishop no era un hombre que actuara solo por instinto. Así que empezó una investigación en silencio, asignando en secreto a hombres para que siguieran a Celeste y rastrearan sus conexiones sin decirle a nadie, ni siquiera a Adrien. Con paciencia fue armando cada pequeño fragmento, siguiendo reuniones discretas, transferencias de dinero cuidadosamente disfrazadas, y llamadas de números sin nombre, hasta que poco a poco fue apareciendo una imagen aterradora, tan perturbadora que hasta Bishop, un hombre que había visto toda clase de traiciones en su vida, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Celeste Van no era una aliada. Era una daga plantada directo en el corazón de la familia Caín. Detrás de la apariencia impecable de la distinguida hija de la dinastía Van, había estado trabajando en secreto para la familia Rohr desde hacía mucho tiempo. Y todo el compromiso, el mismo arreglo que Margot creía que iba a salvar al imperio, en realidad era una trampa construida con una precisión aterradora. El plan de Rohr no era vencer a los Caín a través de la fuerza directa, porque sabían que el costo de una guerra total sería demasiado alto. En cambio, pensaban colocar a un agente justo en el centro del poder enemigo, dejando que se convirtiera en la esposa de Adrien, y así ganar acceso a cada secreto, cada bien y cada debilidad de la familia, para después pudrirlo y destruirlo todo desde adentro. Y sin embargo, lo que dejó a Bishop absolutamente pasmado, lo que lo obligó a hundirse en su silla cuando finalmente conectó la última pieza, fue un detalle que parecía olvidado. Descubrió que la misma Celeste, y nadie más, había ordenado que esos dos hombres desconocidos aparecieran en el callejón detrás de Rosis aquella noche fatídica. Resultó que, incluso mientras Adrien todavía andaba con ropa rota y viviendo en la calle, la red de Rohr había sentido que el jefe de la familia Caín se estaba comportando de manera extraña, que visitaba con frecuencia cierto restaurante. Y Celeste, que había estado vigilando a Adrien mucho más de cerca de lo que nadie se imaginaba, había mandado a esos hombres a investigar qué o quién había capturado su atención ahí. Los dos hombres que amenazaron a Mabel en el callejón esa noche no eran vigías al azar. Eran hombres de Celeste, mandados a investigar precisamente a la mesera que le importaba a Adrien. Y si Adrien no hubiera intervenido a tiempo, nadie sabe qué le habrían llegado a hacer. Esa certeza puso toda la historia bajo una luz completamente distinta, y mucho más oscura. El enemigo había sabido de Mabel desde el principio. Ya la habían identificado como una posible debilidad de Adrien, incluso antes de que él mismo entendiera cuánto le importaba. Y eso significaba que esa joven inocente había sido arrastrada a los peligros de un mundo que no conocía, simplemente porque su bondad había tocado a un hombre que cargaba sobre los hombros todo un imperio enemigo. Bishop se quedó sentado, inmóvil, largo rato,
con los archivos desplegados frente a él, sopesando cada posible siguiente paso con la cautela de un hombre que sabía que un solo error los podía mandar a todos a la muerte. Entendió que, si exponía a Celeste demasiado rápido, sin un plan, ella podía golpear primero, podía avisarle a Roar y la guerra podía estallar de una forma para la que la familia Cain no estaba preparada. También entendió que esta noticia iba a golpear a Adrien como un terremoto, no solo porque revelaba una traición desde dentro de su propia casa, sino porque significaba que la mujer que amaba había estado, y todavía estaba, en un peligro real. Con el rostro endurecido en una resolución fría, Bishop reunió cada pieza de evidencia, la aseguró con cuidado, y después fue a buscar a Adrien, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar iba a cambiar por completo el equilibrio de poder y los iba a lanzar a todos al juego más peligroso que jamás hubieran jugado. Cuando Bishop le presentó todas las pruebas, Adrien se quedó sentado, inmóvil, largo rato, y las emociones que le pasaban por dentro no fueron una furia explosiva, sino una quietud fría y calculadora, la misma cualidad que lo había convertido en el jefe criminal más temido de la ciudad. No dejó ver ni el más mínimo indicio de que sabía la verdad, porque entendía que su mayor ventaja ahora era que el enemigo todavía creía que su trampa estaba funcionando perfectamente. Mandó llamar a su madre, y cuando Margot escuchó la verdad completa sobre la mujer que ella misma había traído a su casa, su rostro se puso pálido de la impresión antes de endurecerse con furia, no la furia de gritos, sino el desprecio congelado de alguien que acababa de darse cuenta de que casi había entregado el imperio de su familia al enemigo con sus propias manos. Madre e hijo armaron un plan juntos, no para vengarse con violencia, sino para exponer a Celeste tan completamente que no le quedara ninguna manera de negar la verdad, ni ninguna oportunidad de atacar primero. Durante las semanas siguientes, Adrien jugó el papel del futuro esposo tranquilo y distante con un control impecable, dejando que Celeste creyera que poco a poco iba llegando a los secretos de la familia, mientras que, en realidad, cada pieza de información que él deliberadamente dejaba que llegara a ella era un anzuelo cuidadosamente construido. Bishop puso bajo vigilancia cercana cada movimiento de Celeste, grabó sus llamadas secretas, documentó sus reuniones con agentes de Roar, reunió pruebas del dinero que la familia Roar le había transferido a cambio de su traición, y, eslabón por eslabón, la red se fue cerrando alrededor de Celeste sin que ella se diera cuenta. Una vez que tuvieron más que suficiente evidencia irrefutable, Adrien y Margot eligieron el momento de actuar. Organizaron una reunión formal e invitaron a los líderes de la familia Van, la distinguida dinastía cuyo apellido llevaba Celeste, con la excusa de discutir el matrimonio y la alianza entre las dos casas. Celeste entró a la sala con su confianza de siempre, creyendo que estaba avanzando un paso más en su plan, sin la menor idea de que estaba caminando directo hacia una trampa tendida por la misma presa que creía haber atrapado. En medio de la reunión, delante de todos los presentes, Adrien reprodujo con calma las grabaciones, presentó las pruebas de las transferencias financieras, y expuso documentos que revelaban la conexión de Celeste con la familia Roar. La sala se quedó en silencio. El rostro de Celeste, siempre bajo un control perfecto, se quebró por primera vez cuando entendió que todo se había terminado, que el hombre al que ella creía haber engañado durante meses la había visto venir todo el tiempo, y que ahora tenía su destino entero en las manos. Intentó negarlo, luchó por defenderse. Pero frente a semejante evidencia irrefutable, cada palabra que decía se volvía insignificante. Y sin embargo, lo que de verdad destruyó a Celeste no fue la furia de Adrien, sino la reacción de su propia familia. Los líderes de la familia Van, al ver su traición al descubierto, no se pusieron de su lado. Para gente que vivía en un mundo de poder y negociación, lo que había hecho Celeste no era solo una traición, era una catástrofe de intereses. Había arrastrado a toda la familia a una apuesta mortal sin permiso, había puesto en riesgo su reputación y negocios que valían cientos de millones de dólares. Y ahora que la conspiración había quedado al descubierto, se había convertido en un lastre tóxico que nadie quería cerca. El jefe de la familia Van, con el cálculo frío de un empresario sopesando ganancias contra pérdidas, declaró públicamente que cortaban todo vínculo con Celeste, negó cualquier responsabilidad por sus actos, y le retiró toda forma de protección y todo recurso del que ella había dependido. En un solo instante, Celeste Van pasó de ser una espía poderosa y confiada, que creía tener en sus manos el destino de todo un imperio, a ser alguien que no tenía absolutamente nada, abandonada por su propia sangre, porque se había vuelto una carga y una amenaza para sus intereses comunes. Le quitaron todo, su reputación, su estatus, su protección, y la expulsaron del mundo que una vez creyó controlar, no con una bala ni con un golpe, sino con algo todavía más despiadado en ese mundo, el derrumbe total del poder y del valor. Mientras la sacaban de la sala,
sus ojos pasaron sobre Adrien con una mezcla de odio y de terror. Pero él solo le devolvió la mirada fría de un hombre que acababa de sacarse un cuchillo de la propia espalda. La trampa había sido desarmada. La daga plantada en el corazón de la familia había sido retirada. Pero Adrien sabía que esto era solo la mitad de la batalla, porque el verdadero enemigo detrás de todo, la familia Rohr, seguía intacta fuera de esas paredes. Y ahora que su as escondido había quedado al descubierto, el enfrentamiento final entre los dos poderes se había vuelto inevitable. Con la caída de Celeste, Adrien ganó algo todavía más valioso que la victoria, la llave para destruir de una vez por todas a la familia Rohr. Durante muchas noches se sentó con Bishop a repasar toda la colección de pruebas que habían reunido, y se dio cuenta de que los documentos que exponían la traición de Celeste no solo la condenaban a ella, sino que sin querer también habían revelado toda una red de operaciones ilegales de Rohr. Los pagos que Rohr había usado para sobornar a Celeste habían dejado rastro dentro del sistema financiero. Y siguiendo esas huellas, combinándolas con todo lo que Bishop había grabado en secreto de reuniones y comunicaciones, Adrien vio tomar forma frente a él la estructura completa del imperio de su enemigo, redes de lavado de dinero, empresa fantasma, y transacciones ilegales repartidas por toda la ciudad. Fue entonces cuando Adrien tomó una decisión que los jefes criminales de la generación de su padre jamás se hubieran atrevido a considerar, una decisión que rompía cada regla no escrita del bajo mundo en el que había pasado toda su vida. No iba a responderle a Rohr con violencia. No se iba a lanzar a una guerra larga y sangrienta que solo iba a dejar devastados a los dos bandos, mientras más gente inocente se veía arrastrada al peligro. En cambio, iba a usar la ley misma, la misma arma que hombres como él siempre habían intentado esquivar, para acabar con su enemigo. Era un movimiento extremadamente peligroso, porque entregar evidencia a las autoridades también significaba caminar sobre una línea muy delgada. Iba a tener que separar las operaciones de Rohr de las partes más oscuras de su propio imperio con un cuidado extraordinario. Y sabía que este también era el primer paso hacia una transformación mucho más grande que ya había empezado a tomar forma dentro de él. A través de un abogado intermediario de confianza y una serie de medidas cuidadosamente calculadas para protegerse a sí mismo, Adrien le entregó a la Oficina Federal de Investigaciones el expediente completo sobre las operaciones ilegales de la familia Rohr. El dossier había sido preparado con una precisión casi perfecta, con evidencia completa de lavado de dinero, fraude financiero, y muchos otros crímenes, más que suficiente para obligar a cualquier fiscal a actuar. Los agentes federales llevaban años persiguiendo a la familia Rohr sin poder reunir suficiente evidencia para presentar cargos. Y ahora, de repente, se encontraron con todo lo que necesitaban puesto directamente en sus manos, entregado de forma anónima, imposible de rastrear hasta su origen. La investigación se desarrolló en silencio, pero de manera rápida y sin piedad. Y una mañana, mientras la familia Rohr todavía andaba ocupada reforzando sus fuerzas en preparación para la guerra callejera que creía que se avecinaba, el golpe llegó desde una dirección que nunca habían anticipado. Agentes federales allanaron varias ubicaciones al mismo tiempo. Se ejecutaron órdenes de arresto y de cateo por toda la ciudad. Se congelaron cuentas bancarias, se expusieron empresas fantasma, y los líderes de la familia Rohr, hombres que habían sembrado el miedo durante años, fueron llevados esposados, uno tras otro, delante de las cámaras de la prensa. El imperio que Rohr había pasado años construyendo, un imperio que ninguna organización rival había podido sacudir por la fuerza, se derrumbó en cuestión de días bajo el peso de la ley, destruido desde adentro por la misma evidencia de su propia codicia y traición. Además, Adrien se aseguró de que saliera a la luz la verdad detrás del falso robo en Rossis, obligando al gerente del restaurante a limpiar públicamente el nombre de Mabel, y llevando cuentas legales a las 3 socialites que le habían tendido la trampa. Cuando la noticia de la caída de Rohr se corrió, Adrien se quedó parado junto a los ventanales de su penthouse, mirando la ciudad allá abajo, y por primera vez en meses, sintió que el peligro que pendía sobre su familia y sobre Mabel finalmente había desaparecido. Su madre estaba a salvo. El imperio había quedado protegido. El enemigo había sido eliminado, no a través de la sangre, sino de la inteligencia. Y sin embargo, la victoria le dejó un vacío extraño por dentro, porque se dio cuenta de que todo el poder, toda la sabiduría, y toda la estrategia que le habían permitido vencer a un imperio enemigo no le habían servido de absolutamente nada para encontrar a la mujer que amaba, la joven que se había desvanecido en la inmensidad de la ciudad, cargando un secreto del que él todavía no sabía nada. Y ahora, con la guerra terminada y sin ningún enemigo que la amenazara, Adrien supo que había llegado el momento de dedicarle hasta la última gota de sus fuerzas a la única cosa que de verdad le importaba,
encontrar a Mabel otra vez y reparar lo que había roto. Adrien puso a disposición de la búsqueda todos los recursos que tenía, ya sin verse obligado a esconder sus esfuerzos ni a cuidarse de sus enemigos. Y esta vez, gracias a la persistencia incansable de Bishop y a una vasta red de información, las últimas pistas empezaron a surgir poco a poco. Siguieron el rastro de una joven que había tomado trabajos manuales dispersos por toda la ciudad durante los últimos meses. Un nombre que aparecía brevemente en los registros de una lavandería, y luego otra vez en los archivos de un hospital público. Y fue la noticia de ese hospital la que hizo que el corazón de Adrien pareciera detenerse, porque no solo le decía dónde estaba Mabel, sino que también le revelaba dos verdades que nunca había imaginado. Corrió al hospital en medio de la noche, dejando de lado cualquier formalidad y cualquier precaución de seguridad. Y mientras avanzaba por los pasillos blancos y fríos con el corazón golpeándole con fuerza dentro del pecho, no estaba en absoluto preparado para lo que lo esperaba. La encontró en un cuarto pequeño del área de maternidad, y la escena que tenía delante lo dejó parado en el umbral, con todo el cuerpo puesto rígido. Mabel estaba ahí recostada, con el rostro pálido y completamente agotado. Pero acurrucada entre sus brazos había una vida diminuta, envuelta en una cobija delgada, un recién nacido que apenas acababa de llegar al mundo. Su hija. Había pasado por el parto sola, sin nadie a su lado. Y todavía más cruel, Adrien entendió, por la mirada hueca y llena de lágrimas de Mabel, que durante esos mismos días, la madre por cuya vida ella había luchado con tanta fiereza durante tantos años finalmente había fallecido. La señora Hart había dado su último aliento apenas unos días antes de que naciera su nieta, dejando a Mabel completamente sola, mientras el duelo y una felicidad frágil le caían encima al mismo tiempo, una joven que acababa de perder a su madre justo cuando se convertía en madre ella misma, cargando sobre los hombros el peso del luto y la responsabilidad de una nueva vida. Adrien se quedó ahí parado, y en ese momento, toda la fuerza, todo el poder y toda la frialdad que lo habían formado durante tantos años se derritieron por completo, dejando atrás solo a un hombre desnudo de remordimiento y dolor. Mabel levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, al principio no lo reconoció, porque ya no era el hombre andrajoso de la calle, sino alguien vestido con una elegancia serena, cargando una autoridad desconocida en cada línea de su cuerpo. Después reconoció esos ojos, los ojos que nunca iba a olvidar, y su expresión pasó de la confusión al shock, antes de quebrarse por completo en una furia mezclada con todo el dolor que había cargado durante meses. Adrien se acercó, y ahí, en medio de ese cuarto de hospital, hizo algo que un hombre en su posición jamás había hecho por nadie. Se arrodilló junto a la cama de ella. Y entonces le contó todo. Le dijo quién era en realidad, el nombre Adrien Caín, el imperio que gobernaba, la razón por la que se había vestido con ropa rota para buscar algo honesto y real, y por qué había tenido que desaparecer en silencio aquella mañana fatídica, no porque lo hubiera abandonado, sino porque había querido protegerla de un mundo de peligro del que ella no sabía nada. Le habló de la guerra, de la amenaza contra la vida de su madre, de los enemigos que una vez la habían buscado a ella, y de cómo había pasado meses buscándola con desesperación. Mabel escuchó todo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Pero no eran solo lágrimas de alivio. Eran también las lágrimas de una herida que había cortado demasiado hondo. Con la voz temblando de rabia, le dijo que ella lo había amado cuando creía que él no tenía nada, que había estado dispuesta a compartir su último pedazo de pan con él, que le había dado la confianza completa de alguien que ya no tenía nada más que perder. Y aún así, él le había escondido todo un imperio, y la había dejado colapsar sola, perder su trabajo, perder a su madre, dar a luz sola en la más profunda soledad, sin saber jamás quién era en realidad el hombre que amaba ni a dónde se había ido. Le preguntó cómo podía volver a confiar en él, cómo podía saber que esto no era solo otra verdad a medias. Y cada palabra que decía se le clavaba a Adrien como una navaja, porque sabía que ella tenía todo el derecho de estar furiosa, que su dolor era justificado, y que ninguna explicación podía borrar los meses que ella había tenido que soportar sola. No trató de defenderse ni de poner excusas. Solo bajó la cabeza y le dijo que sabía que no merecía su perdón ahora, que no había venido a exigirle que olvidara todo, sino solo a rogarle una oportunidad de enmendarse, de quedarse a su lado y al lado de su hija, y de demostrarle con acciones, y no con palabras, que jamás las iba a volver a dejar. Y en ese cuarto de hospital frío, entre el llanto suave de la recién nacida y las lágrimas de dos personas heridas, no se dio ningún perdón fácil. Solo se abrió, con dolor, una puerta muy frágil, el comienzo doloroso de un largo camino de sanación que todavía tenían por delante.
Adrien entendió que, una vez que la confianza se había roto, no se podía reparar con promesas ni con dinero. Así que eligió un camino que nunca antes había recorrido, el camino de la paciencia y la humildad. No presionó a Mabel para que lo perdonara. Tampoco le exigió que lo dejara volver de inmediato a su vida. Simplemente se quedó ahí, en silencio y con fidelidad, día tras día, demostrándose a través de acciones y no de palabras. Lo primero que hizo fue hacerse cargo de cada carga que había pesado sobre los hombros de ella durante esos largos meses. Pagó todas las cuentas médicas abrumadoras que Mabel nunca hubiera podido cubrir, no con el aire de un hombre rico repartiendo caridad, sino discretamente, como si fuera simplemente su responsabilidad. Organizó el funeral de su madre, una despedida digna y tierna, digna de la señora Hart después de toda una vida de dificultades. Y durante todo el servicio, se mantuvo en silencio en un segundo plano, para que Mabel pudiera despedirse de su madre sin tener que preocuparse por nada más. Se acercó a Toby, el hermano menor, que se había obligado a ser fuerte por su hermana durante los días más oscuros, y organizó que el chico volviera a la escuela, que entrara a una buena institución, con todas las oportunidades que su familia alguna vez solo se había atrevido a soñar, no como una forma de comprar su cariño, sino porque de verdad quería que ese joven tan inteligente tuviera el futuro que merecía. Y sin embargo, lo que poco a poco cambió la manera en que Mabel lo veía no fue el dinero ni ninguno de esos arreglos, sino las cosas más pequeñas y mucho más duraderas. Adrien, el poderoso jefe criminal que hacía temblar a toda una ciudad, empezó a aparecer todos los días, no como un hombre rico repartiendo favores, sino como un padre aprendiendo a ser padre. Se quedaba despierto durante largas noches cuando el bebé lloraba, cargándolo torpemente en brazos con una ternura que nunca supo que tenía, aprendiendo a preparar la fórmula, a cambiar pañales, a calmar a su hija hasta que se durmiera. Algunas noches, Mabel se despertaba y lo encontraba sentado junto a la cuna, tarareando bajito una melodía sin palabras mientras la bebé se hundía en el sueño. Y en esos momentos, la imagen del hombre temible del que tanto había oído hablar desaparecía por completo, dejando solo a un padre que atesoraba a su hija con todo el corazón. No evitaba las tareas humildes ni las agotadoras, ni tampoco se las delegaba a nadie más. Hacía todo el mismo, porque entendía que era precisamente a través de esos actos ordinarios que su presencia de verdad iba a demostrarse. Aprendió a escuchar cuando Mabel necesitaba desahogar su dolor, y también aprendió a quedarse en silencio cuando ella necesitaba espacio. Nunca desestimó su rabia cuando volvía a subir, nunca le dijo que olvidara el pasado, sino que la aceptó como parte del camino que tenía que recorrer con paciencia. Una vez, en un momento de dolor profundo, Mabel le habló con amargura, diciéndole que no sabía si algún día iba a olvidar la sensación de haber sido abandonada, contándole cuánto lo había odiado en ciertas noches. Y Adrien solo escuchó en silencio, sin defenderse. Después le dijo que iba a pasar el resto de su vida haciéndose digno de su perdón, sin importar cuánto tiempo le tomara. Día tras día, su paciencia fue desgastando poco a poco el muro de hielo que el dolor había construido alrededor del corazón de Mabel. Ella empezó a notar la manera en que él miraba a su hija con los ojos desbordantes de amor, la manera en que recordaba hasta los detalles más pequeños que ella una vez le había contado sobre su sueño de tener una panadería propia, la manera en que trataba a Toby como si fuera su propio hermano menor, y la manera en que no había faltado ni una sola vez desde aquella noche en el hospital. Se dio cuenta de que, aunque ese hombre le había mentido una vez sobre su identidad, jamás le había mentido sobre sus sentimientos, que la ternura que le había mostrado mientras usaba ropa rota había sido real, y que esa misma ternura seguía intacta debajo de la coraza exterior del poder. Poco a poco también fue entendiendo el verdadero significado detrás de su desaparición, entendiendo que no había sido abandono, sino un sacrificio doloroso hecho para mantenerla a salvo. Esa comprensión no borró el dolor por completo, pero poco a poco lo empezó a sanar. Y en el hogar, ahora lleno del llanto y las risas de una hija, entre noches sin dormir y mañanas agotadoras pero cálidas, dos personas alguna vez separadas por secretos y por el destino poco a poco encontraron el camino de regreso la una hacia el otro. No a través de los momentos ardientes de pasión que habían conocido al principio, sino a través de algo más profundo y mucho más duradero. Un amor puesto a prueba por la pérdida, la traición y el perdón. Un amor reconstruido, ladrillo por ladrillo, a través de la sinceridad de estar presente cada día. El tiempo que Adrien había pasado en la calle vestido de harapos lo había cambiado más profundamente de lo que jamás se hubiera imaginado. Y ahora, con el peligro ya en el pasado y su corazón por fin encontrando su lugar, empezó una transformación todavía más grande. No podía seguir siendo el hombre que su padre había creado.
No podía volver a gobernar un imperio manchado de sangre y de oscuridad, mientras una hija descansaba en sus brazos, y a su lado estaba la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la dignidad. Paso a paso, con la sabiduría y la cautela de un hombre que entendía cada peligro dentro del mundo que estaba dejando atrás, Adrien empezó a desmantelar las partes más oscuras del imperio Caín. Cortó sus redes ilegales, cerró sus operaciones clandestinas, y redirigió los vastos recursos de la familia hacia negocios legítimos y transparentes. No fue un proceso fácil, y hubo gente de su antiguo mundo que le guardó rencor por el cambio. Pero Adrien era lo bastante poderoso y lo bastante sabio como para llevarlo a cabo sin dejar ninguna debilidad detrás, transformando un imperio que alguna vez había sembrado miedo en una corporación honesta que le daba empleo a miles de personas. Pero el cambio más significativo que hizo vino de todo lo que había presenciado durante los días que vivió entre trabajadores y gente pobre luchando por salir adelante. Nunca olvidó la imagen de Walt parado junto al lavabo de la cocina con las manos agrietadas, de Rosa escondiendo sus lágrimas detrás de una sonrisa, y sobre todo, de Mabel comprándole un pan con el último dinero que le quedaba. Recordaba lo que se sentía estar parado ahí con ropa andrajosa y ser tratado con desprecio, ser considerado invisible, como si un ser humano no tuviera ningún valor solo porque parecía no tener nada. De esos recuerdos, junto con Mabel, fundó una organización benéfica. No la creó para pulir su reputación ni para limpiar su pasado, sino que nació de las mismas dificultades que ambos habían vivido y entendido. A través de la fundación, ayudaron a personas sin hogar, a trabajadores pobres olvidados por la sociedad, a madres solteras luchando por criar a sus hijos, y a familias que no podían pagar el cuidado médico de sus seres queridos, gente atravesando las mismas circunstancias que Mabel misma había vivido alguna vez. Adrien aportaba los recursos, la estructura organizativa, y la visión. Pero Mabel era el corazón de la fundación. Ella entendía a esa gente de una manera que el dinero jamás podría enseñar, porque ella misma había sido una de ellos. Había contado cada moneda, había pasado la noche despierta junto a la cama de hospital de un ser querido, y había sentido el frío desprecio en carne propia. Trataba a cada persona que llegaba a la fundación con respeto y calidez, sin dejar jamás que se sintieran como mendigos, ayudándolos siempre a conservar su dignidad. Mientras Adrien la veía trabajar, veía cómo tomaba la mano de una madre llorando, o como escuchaba con atención genuina la historia de un hombre sin hogar, se iba convenciendo cada vez más de que esa mujer era la mayor bendición que había entrado en su vida, y que ella, y no toda su fortuna, era la que siempre había sido verdaderamente rica. Entonces, una tarde tranquila, mientras la luz dorada del sol se extendía suavemente por la casa, ahora llena de risas, Adrien decidió hacer lo que llevaba mucho tiempo cargando en el corazón. No organizó una propuesta extravagante llena de diamantes y luces, porque entendía que ese tipo de despliegue pertenecía al lenguaje falso del que él una vez había huido. En cambio, se acercó a Mabel con calma y sencillez, mientras su pequeña hija dormía plácidamente en la cuna cercana, y le habló con toda la honestidad que un hombre que alguna vez había sellado su corazón podía ofrecer. Le dijo que cuando ella lo conoció, lo había amado cuando él no tenía nada. Y ahora él quería darle todo, no dinero ni poder, sino verdad, presencia, y un amor que ninguna mentira, ni siquiera la más pequeña, pudiera tocar. Le dijo que había salido a buscar amor genuino entre el polvo y el desprecio, y lo había encontrado en el corazón de una joven que lo había defendido cuando el mundo entero le había dado la espalda. Después le pidió que le concediera el honor de caminar a su lado por el resto de sus vidas, no como Adrien Caín, el jefe criminal, sino simplemente como un hombre que la amaba por completo. Mabel lo miró largo rato, y en sus ojos, Adrien vio todo lo que habían aguantado juntos, el dolor, la traición, la pérdida, y el perdón. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Pero esta vez eran lágrimas nacidas de una paz profunda y duradera. Y cuando dijo que sí en voz baja, no fue la respuesta inocente de una joven viviendo el amor por primera vez, sino la elección completa y consciente de una mujer que había visto tanto la oscuridad como la luz dentro del hombre que tenía delante, y que había elegido quedarse. Habían pasado muchos años desde aquella mañana amargamente fría en que un poderoso jefe criminal se paró afuera de un restaurante elegante, vestido de harapos, y aguantó el desprecio del mundo. Ahora, en una tarde tardía de verano, Adrien estaba sentado en una silla de madera en el patio trasero de su casa, y la escena a su alrededor no podía ser más distinta del frío penthouse en el piso 60, donde alguna vez se había quedado parado, solo, mirando la ciudad allá abajo con el corazón vacío. Ahí lo había tenido todo, y aún así había estado solo. Aquí, en un patio lleno de luz dorada, canto de pájaros, y olor a pasto recién cortado,
tenía algo que su antigua fortuna jamás hubiera podido comprar. En el césped delante de él, su primera hija, ya lo bastante grande como para correr con pasos inestables, perseguía una pelota, con su risa clara resonando en el aire. Y junto a ella había una vida todavía más pequeña, su segundo hijo, al que Mabel había dado a luz hacía poco, durmiendo tranquilo en una cuna bajo la sombra de un árbol. Mabel estaba sentada cerca, con el pelo suelto en la luz de la tarde, el rostro ya sin las ojeras ni el cansancio de aquellos años desesperados, sino brillando con una paz callada. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él, sonrió, la misma sonrisa simple y tierna que le había regalado aquella mañana en que le puso el primer pan en las manos. Adrien observó la escena, y en ese momento tranquilo, entendió por completo una verdad que le había tomado todo un viaje doloroso descubrir. El hombre que alguna vez había medido el valor de todo en dinero, que había creído que nadie podría amarlo sin su riqueza y su poder, ahora entendía que el amor genuino que casi había perdido era la mayor bendición de su vida. Lo había buscado entre el polvo, la humillación, y los lugares más bajos de la sociedad, y a través de un giro extraordinario del destino, lo había encontrado, no en la riqueza ni en el estatus, sino en el corazón callado de una mujer que lo había amado cuando parecía no tener nada. Pensó en todo lo que habían aguantado juntos, en ese pan, en el callejón oscuro, en la noche de lluvia en la pequeña cafetería, en las pérdidas y las traiciones, en las lágrimas y el perdón. Y entendió que esas heridas habían forjado un amor más fuerte y más duradero que cualquier cosa construida sobre la facilidad. Y ahora, con Mabel a su lado y sus hijos delante de él, Adrien sabía que iba a pasar el resto de su vida agradecido por el día en que una mujer pobre se había parado delante de él para protegerlo, y había visto al ser humano que había dentro, cuando el mundo entero solo veía su ropa andrajosa. La historia de Adrien y Mabel nos deja una lección profunda que quizás todos necesitamos recordar de vez en cuando, que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que tiene, en la ropa que usa, o en el puesto que ocupa, sino en su corazón y en la manera en que trata a los que la rodean, especialmente a las personas que la sociedad considera menos importantes. La bondad sin condiciones, y el respeto por cada ser humano, sin importar si es rico o pobre, son las verdaderas medidas del carácter. Y a veces, un pequeño acto de bondad, una voz que se alza en defensa de alguien en el momento justo, un pan entregado sin esperar nada a cambio, pueden cambiar toda una vida y traer luz al lugar más oscuro. Si esta historia les tocó el corazón de alguna manera, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle like al vídeo, y compártanlo con sus seres queridos, para que podamos seguir escuchando juntos más historias significativas y conmovedoras cada día. Nos encantaría de verdad saber cómo se sienten con esta historia, qué piensan del camino que recorrieron Adrien y Mabel, y si alguna vez han sido testigos o han vivido un momento de bondad que les devolviera la fe en la humanidad. Por favor dejen un comentario abajo y compartan los pensamientos sinceros que les nacen desde el fondo del corazón, porque su historia también puede convertirse en una fuente de inspiración y de consuelo para alguien más que esté escuchando. Que la historia de hoy nos recuerde a todos mirarnos los unos a los otros con comprensión y aprecio, y tratar a cada persona con compasión, porque ninguno de nosotros puede saber jamás que detrás de la apariencia de alguien hay toda una historia, un corazón, y una dignidad que merece respeto. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar hasta el último momento. Y les deseo a todos los que están viendo este vídeo, salud duradera, una vida alegre y en paz, y días llenos de amor. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.